Alguien me preguntó hace un tiempo atrás cómo hacer para saber si el llamado que estoy recibiendo es de Dios. Y bueno, te confieso que eso me hizo pensar en realmente mi llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando fui llamado por Dios para ser un pastor, y a veces hay personas que esto no lo entienden, porque dicen llamado por Dios, ¿cómo así? Bueno, mira, no es una cuestión utópica ni tampoco mística. Es una cuestión real. Yo estaba decidido a estudiar otra carrera y sin embargo, en un momento dado, a través de una persona, Dios me hizo una invitación. Un pastor me dice, tú tienes que estudiar teología y ser pastor. Ese fue mi llamado. En el fondo de mi corazón era mi deseo también, pero no me sentía digno para eso. Y fue Dios quien a través de esa persona y otras personas comenzó a hablarme. ¿Sabes? En el libro de Romanos capítulo 1 yo encuentro la historia de un hombre que también fue llamado. Allí dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo era un líder religioso, pero en un momento dado, cuando él estaba persiguiendo a los judíos que habían aceptado a Jesús, tuvo un encuentro, tuvo un llamado. Los llamados no se explican, los llamados se aceptan. Los llamados no se construyen, se aceptan. ¿Sabes? Cuando pienso aquí en Pablo, alguien que se anima a decir, yo soy un siervo de Jesús, alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de aquel que lo llamó, un siervo. Y dice, yo fui llamado, pero no fui llamado para cualquier cosa, dice, yo fui llamado para ser apóstol. Y no solo llamado, sino apartado. Mira cómo va Pablo en este texto bíblico diciéndonos algunas frases que son importantes. Primero, Pablo fue llamado al servicio, o sea, a ser un siervo. Dice que Pablo fue llamado a ser apóstol, o sea, a alguien que tenía la responsabilidad de seguir al maestro y enseñar las enseñanzas del maestro. Pero al mismo tiempo, Pablo había sido apartado por Dios como santo para un uso sagrado, para una función sagrada. Este mensaje es para ti, que me preguntaste si estás entendiendo el llamado que Dios te está haciendo de la forma correcta. Para ti que me dijiste, pastor, ¿cómo hago para saber si es el llamado de Dios? Mira, si tú oras fervientemente y con fe, tú vas a entender cuando sea la voluntad y el llamado de Dios para tu vida. Así como Pablo estuvo seguro de que él fue llamado a ser siervo, de que él fue llamado a ser apóstol y de que fue apartado para el Evangelio. De esa misma manera tú vas a tener la seguridad. Y pastor, ¿cómo Dios me va a hablar? Dios te va a hablar a través de impresiones personales. Dios te va a hablar a través de la Biblia y Dios te va a hablar a través de otras personas. Cuando tú veas en todo ese contexto los direccionamientos de Dios, entonces tú vas a entender el llamado de Dios. Pastor, ¿estudio o no estudio tal carrera?, me preguntó alguien. Si tú sientes que es el llamado, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, a través de esa sensibilidad, a través de la palabra y a través del consejo de otras personas, entonces hazlo. Ahora, si tú no estás seguro y es solamente el deseo de tu corazón, entonces piénsalo muy bien, porque en vez de estar haciendo el llamado, la voluntad de Dios para tu vida, estarás haciendo tu propia voluntad. Normalmente, eso no funciona. Yo creo que como Pablo, como me pasó a mí, van a surgir personas y van a surgir momentos en los cuales tú vas a sentir que ese es el llamado de Dios para tu vida. Mi llamado lo estoy ejerciendo aquí, delante de ti. Te estoy predicando, te estoy hablando, estoy compartiendo contigo el mensaje de la palabra de Dios. Espero que tú ahí donde estás puedas ejercer el llamado de Dios, puedas ejercer la voluntad de Dios y pueda ser una bendición para otras personas también. ¿Vamos a orar? Señor, gracias por tus llamados. Gracias, Señor, por tu voluntad expresa en nuestras vidas y gracias porque sé que en este momento estás tocando corazones para que muchos amigos que nos están viendo puedan seguir tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y nos vamos a estar encontrando mañana entonces para seguir estudiando la palabra de Dios. Porque recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad.